La semana pasada, vamos a estar en 1 de Timoteo capítulo 3, si no lo escuchó antes. La semana pasada vimos el ministerio del diácono dentro de la iglesia local. Estamos hablando más bien de esta iglesia local, ya que creo que ha llegado el momento de agregar a uno o unos diáconos para el servicio de esta iglesia. Vuelvo a repetir lo que dijimos la semana pasada. Un diácono es literalmente un siervo, y especialmente un siervo en temas físicos. Por lo tanto, él o los diáconos van a servir principalmente en temas físicos. Eso no quiere decir que no van a compartir con las responsabilidades espirituales de la iglesia. Al contrario, todos deberíamos estar involucrados en las responsabilidades espirituales, como testificar, orar, exhortar, animar, etc. Tampoco quiere decir que los demás vamos a dejar de compartir con las responsabilidades físicas. No, yo no puedo sacar la basura, tenemos un diácono. Por favor, todos vamos a seguir ayudando en las necesidades físicas también. Pero él o los diáconos serán reconocidos como representantes oficiales de la iglesia y como tal, bien puede ser que tengan más responsabilidades que un miembro típico. Vimos la importancia y el ministerio del diácono. Espero que todos hemos concluido que ahora estamos en una etapa de nuestra existencia como iglesia donde beneficiaremos de su incorporación. Pero surge otra pregunta esencial. ¿Quién podría cumplir con este rol? ¿Quién o quiénes serían buenos diáconos? Resulta que la Biblia, como dije la semana pasada, nuestro manual para la vida, para nuestra iglesia, nos da instrucciones claras en un solo pasaje. Y vamos a estudiar ese pasaje ahora. Mientras leemos y estudiamos, no sería malo si cada uno considerara quién dentro de nosotros cumple con estos requisitos. 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. La Biblia dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean primero puestos a prueba y luego ejerzan el diaconado si fueren irreprensibles. Sus esposas asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola esposa, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado adquieren para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oremos antes de seguir. Señor y Padre, una vez más le agradecemos por este privilegio que tenemos de tener tu palabra en nuestras manos y poder leerla. Pero Señor, también es una responsabilidad tremenda de que usted nos ayude a entenderla y que nosotros pongamos en práctica la verdad que usted nos enseñe por medio de ella. Señor, habla a nuestros corazones, sigue dirigiendo nuestros pasos. No tan solo para tener el enfoque en un o unos diáconos, sino para tener un enfoque en nuestras propias vidas, para que nosotros podamos realmente anhelar seguir en tus pasos, tener corazones más blancos que la nieve, vivir nuestras vidas en cada aspecto conforme a tu voluntad, sea que tengamos una posición visible dentro de la iglesia o no. Señor, haga de cada uno de nosotros lo que usted desea que seamos, para que como grupo, como identidad de una iglesia, podamos cumplir con tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Un aviso de trabajo debería incluir dos tipos de información muy esencial. Hay un tercero y lo vamos a ver en unas 2 semanas más, quizás cuando inauguramos al diácono. Pero un aviso de trabajo tiene que incluir la descripción del trabajo o las responsabilidades del trabajador y los requisitos para tal puesto. Y es precisamente lo que vimos la semana pasada, la descripción del trabajo. Hoy vamos a ver los requisitos. ¿Cuáles son las cualificaciones de un diácono? Pero entienda por favor que aunque los requisitos para un trabajo humano son debatibles, es decir, nacen de una opinión humana, estas no lo son. No es una opinión del pastor, aunque quizás en algunos casos voy a compartir mi opinión y mi opinión sí es debatible. Lo que la Biblia dice no es debatible, no es negociable, es lo que Dios ha dicho. Amén. Ahora, a la vez, debo destacar, yo sería deshonesto si no destacara la diferencia entre las cualificaciones para los obispos, que son conocidos como pastores. Dice en versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Hay una diferencia entre esa frase y la frase que encontramos en versículo 8,
los diáconos asimismo deben ser honestos. Los que tienen la Biblia Reina Valera Gómez que tengo yo, van a observar que esa palabra o esa frase deben ser, está en letra cursiva, creo que le dicen en español. Eso indica que esa palabra realmente no está en el original, sino que lo agregaron porque es necesario para poder entenderlo de una forma gramática en nuestro lenguaje en español. Literalmente el griego dice así, los diáconos asimismo honestos, sin doblez, etc. Y como hace una falta de una palabra, por eso los traductores incorporaron esa palabra. Pero la palabra que encontramos en versículo 2 es necesario, no lo encontramos en versículo 8. Por lo tanto, podríamos entender que estos no son requisitos, más bien son recomendaciones o cualificaciones para los diáconos. Yo creo, mi convicción, que si uno no cumple con los requisitos del versículo 2 hasta el versículo 7, los requisitos para un pastor, no puede ser pastor. Sin embargo, si uno no cumple con alguno de los requisitos o las cualificaciones más bien que vamos a estudiar hoy día, quizás no es el mejor diácono, pero si no hay nadie mejor que esa persona, también podemos incorporarlo como diácono. Espero que explico la idea. No son tan absolutas, aunque sí es lo que Dios dice que debería ser presente en la vida de él o los diáconos. Primero, vamos a ir uno por uno y vamos a repasar esta lista de cualificaciones que la Biblia nos da para los diáconos. Dice otra vez, versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos. Vamos a ver que esta cualificación también es una cualificación para las esposas en versículo 11. Sus esposas asimismo sean honestas. Y es también una expectativa para los varones mayores de edad, los hermanos mayores de edad, en Tito capítulo 2, versículo 2. Dice ahí que los ancianos puede ser una palabra para pastores, pero en el contexto menciona, no está hablando del oficio del pastor, ya que versículo 3 menciona las ancianas, versículo 4 las mujeres jóvenes, versículo 6 los jóvenes, etc. Está hablando de distintos grupos de personas a base de su género, a base de su edad o su rango de edades. Que los ancianos, los hermanos mayores de edad, sean sobrios, honestos, templados, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Este requisito no es, esta cualificación, esta expectativa, no es solamente para los diáconos, es para los hijos de Dios. No es solamente para los varones, lo vemos en versículo 11, también las esposas. Y si lo es para los mayores de edad, también podemos entender que Dios espera que los más jóvenes debemos ser honestos. Pero especialmente es una expectativa para los que van a tener una posición de influencia dentro de la iglesia. El único otro uso de esta palabra en el griego, lo acabo de mencionar, versículo 8, versículo 11 de nuestro texto, Tito capítulo 2, versículo 2, el único otro uso ocurre en Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde la Biblia dice, lo he citado en algunas ocasiones antes, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, ahí está la palabra, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto pensar. Esa palabra honesto literalmente se refiere a su conducta. Se portan de la forma en que deberían portarse, son honorables, podríamos decir, en su conducta. No creo que esto requiera mayores explicaciones. Creo que entendemos lo que es una conducta honesta. Entendemos lo que significa ser honestos. Entendemos que si una persona se porta de una forma deshonesta o deshonrosa, no van a ser buenos representantes de la iglesia. No deberían ser el pastor, no deberían ser un diácono, no deberían ser un maestro de escuela dominical, no deberían ser un portero, un músico. ¿Por qué? Porque deberíamos tener un testimonio de ser honestos, de ser correctos en la comunidad. Algunos ejemplos que yo noté, uno que es conocido como un gritón, o que siempre se molesta y grita a los conductores en la ruta. No quiero decir que si gritaste a un conductor en este año pasado estás descualificado. Quizás todos ahí estamos condenados, no sé. Pero ¿cuál es tu testimonio? El que habla mal de otras personas en la iglesia, quizás no sería un buen diácono. El que bota basura en la calle, pastor, ¿qué tiene que ver botar la basura en la calle?
Estamos hablando de los representantes de la iglesia. Y si los vecinos saben, ese siempre bota basura en la calle. No, pastor, está siendo demasiado exigente. Entienda que yo vivo bajo esa exigencia. Yo tengo quizás un palito de un dulce. Yo me lo tengo en la mano hasta llegar a mi propiedad, a mi casa. Si quiero botar basura en mi casa es otra cosa. Pero en la calle no voy a botar basura. ¿Por qué? Porque hay personas quizás quienes me están mirando y en lo que ven en mí va a afectar la forma en que ven a Dios. Por lo tanto, mucho cuidado. Uno trabaja en algún restaurante. Ese restaurante va a tener algunas expectativas de su ropa. Quizás incluso va a decir, si tienes tatuajes tienen que venir tapados. Si tienes aretes o piercings que no estén en tu oído, tu oreja, oído es dentro, ¿cierto? Tu oreja, entonces tienes que sacarlos, etc. Van a tener algunos requisitos y algunos van a decir, eso no es justo. Pero ellos saben que si ellos te contratan, tú vas a ser representante de ese restaurante, ese negocio. Por lo tanto, quieren que te presentes de una forma honrosa a la clientela. Lo mismo es cierto como cualquier hijo de Dios, pero especialmente los representantes oficiales de la iglesia. Tenemos que reconocer que no tan solo estamos representando a la iglesia, sino que también estamos representando a Dios. Versículo 8 sigue, deben ser honestos sin doblez. Esta palabra se refiere a su forma de hablar. No dicen una cosa a un grupo y otra cosa a otro grupo. Algunas otras traducciones traducen esta palabra no de dos lenguas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lenguaje o de una sola palabra. Una traducción que consulté, lo menciono porque es chistoso, tiene no bilingües. Así que si hablas otro idioma no puedes ser diácono. No, tomaron la misma idea, dos lenguas, dos palabras, y lo tradujeron mal. No, la idea no es bilingüe, así que ten mucho cuidado con una traducción. No está malo consultar a otras traducciones para ayudarnos a distinguir lo que está diciendo. Los diáconos, al fondo, con esta cualificación, deben ser honestos en su conducta, sí, pero deben también serlo en su hablar. Incluso con el pastor, no deberían puro alabar al pastor, porque a veces el pastor necesita escuchar una crítica. Cuando el pastor está mal, necesita escuchar que está mal. En una iglesia donde yo asistí anteriormente, lamentablemente donde tuve el peor ejemplo de un pastor, el pastor en alguna ocasión quería tomar una decisión de cerrar la iglesia, de vender la propiedad, cerrar la iglesia, clausurarla, no vamos a existir como iglesia más. Yo le dije, pastor, si estás cansado, entiendo, renuncia, adelante, le aceptamos la renuncia, pero con los miembros que somos, aunque seamos 3 familias que queden, podemos seguir pagando los gastos, podemos seguir reuniéndonos y vamos a esperar hasta que Dios nos envíe otro pastor para liderarnos hacia adelante. Y él dijo, no, hay que cerrar. Y yo dije, bueno, tú expresaste tu perspectiva, yo expresé la mía. Yo fui al que creo que era oficialmente el diácono de la iglesia. Y yo le hablé y le dije, hermano, el pastor, usted escuchó del púlpito, él quiere cerrar la iglesia, pero yo creo que si tú y yo trabajamos juntos, si tú y yo seguimos dando nuestras ofrendas, con eso podemos pagar la luz, las contribuciones, etc. De hecho, había una hipoteca que teníamos que pagar con el banco. Pero podemos. Va a demandar un sacrificio, sí, pero vale la pena. ¿Estás de acuerdo? Sí, amén. Y oramos juntos y amén. Y luego el pastor me llamó a una reunión donde ese diácono dijo, no, lo que el pastor dijo es cierto, tenemos que cerrar la iglesia. ¿Qué pasó con esto? Él era, y yo lo reconocí quizás más adelante, él era un hombre que nunca iba a oponerse contra el pastor. Y yo le pregunté en privado, si el pastor obviamente estuviera en pecado, ¿tú le confrontarías con su pecado? No, porque es el pastor. Ahí está un problema. Él era doblez, tenía doblez. Decía una cosa a una persona y otra cosa a la otra persona. Al pastor, si el pastor le preguntara, ¿crees que lo que yo estoy haciendo está bien? Siempre diría que sí, aun si no lo creía. No, yo personalmente necesito hombres, mujeres también, que puedan tener la sabiduría de no confrontarme en público, pero hablarme en privado. Pastor, yo creo que esto está mal. Y si yo sigo en lo malo, ahí sí tienen el derecho de elevar la queja, la protesta, porque yo soy capaz de pecar tal como ese ex pastor era muy capaz de pecar o de dirigir la iglesia en una dirección equivocada. La Biblia nos advierte en Salmo capítulo 12, versículo 2. Mentira habla cada uno con su prójimo
hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Por qué? Porque no son honestos, no pueden ser sinceros, no pueden decir, mire, yo creo que estás mal. Al final vas a tomar la decisión que vas a tomar, respeto tu autoridad, tu posición de tomarla, pero escúcheme por favor, creo que estás mal. Yo necesito escuchar eso si sucediera en algún momento. Y creo que esta cualificación específicamente está advirtiendo en contra de los que dicen una cosa a tu cara y luego dicen otra cosa a tu espalda. Este tipo de persona es muy peligrosa para una iglesia y nunca debería ser confiado con posiciones de influencia. Ahora, yo no estoy condenado a nadie, yo no conozco a nadie que yo creo habla y vive con doblez. Pero ustedes quizás se conocen mejor que yo, así que estemos evaluando nuestras propias vidas. Versículo 8 sigue diciendo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Si vemos versículo 3 del mismo capítulo, la Biblia dice, estos son los requisitos para los pastores, no dado al vino. Entiendo que en versículo 3 está prohibiendo una copita de vez en cuando para el pastor. Llegamos al versículo 8 y dice, no dados a mucho vino. Así que la prohibición del alcohol o el vino para los pastores es mucho más fuerte que la prohibición para los diáconos. Sin embargo, nadie debería tomar este versículo como un permiso para consumir el alcohol. No voy a repetir todos los avisos que la Biblia pone en contra del consumo del alcohol, pero debemos recordar que el consumo del alcohol casi fue una necesidad para una persona en el primer siglo. No tenían cómo purificar el agua, no tenían, entonces en cierto sentido era una necesidad. Quizás por eso era más aceptable de lo que me parece que sea hoy día. Especialmente si volvemos a pensar en el testimonio. Si el diácono está en la fila en la botillería, ¿qué tipo de testimonio estamos trayendo para la iglesia? Si el diácono obviamente está bajo la influencia del alcohol, bueno, ahí se descualificó bajo este requisito, no dados a mucho vino. Tenemos que ser prudentes en las decisiones que tomemos. Yo no puedo decir con evidencia bíblica que definitivamente es pecado consumir alcohol de vez en cuando. He tomado la decisión personal antes de que fuera pastor de que no voy a participar en eso. Pero yo creo que al ser prudente, al ser sabio, vamos a llegar a la decisión que Dios quiere para nuestras vidas. Este principio puede extenderse a otras áreas de su vida. Hay ciertas cosas que el pastor no debería hacer, aunque no sean pecado. Y esas mismas cosas, si el pastor no las debe hacer, tampoco son muy recomendables para un diácono. ¿Cuáles cosas quizás alguien pregunta? Las cosas que caerían en lo que podríamos nombrar como áreas grises de la Biblia. ¿Puede un cristiano ir a la discoteca? Recuerdo una persona que me dijo, no me digas que ir a la discoteca es pecado. Yo quizás solo voy para consumir una hamburguesa porque me gustan las hamburguesas que venden ahí. Y bueno, cada uno tiene su perspectiva, son quizás áreas grises, pero la Biblia nos instruye en 1 de Tesalonicenses que deberíamos abstenernos de la apariencia de mal. Yo jamás he entrado, así que realmente no sé qué sucede ahí adentro. Veo lo que las películas presentan y eso es suficiente para darme a entender que quizás no es un lugar donde un representante de Dios, donde un representante de Cristo debería ir. Por eso voy a abstener, aunque quizás no sea pecado ir. ¿Puede un cristiano tatuarse? Podríamos estar harto rato discutiendo esa pregunta. ¿Puede un cristiano bailar la cueca? Alguna conversación que hemos tenido anteriormente y algunos quizás saben mi postura. Pero con estas preguntas, con estas áreas grises de la Biblia, recuerdo las palabras de Dios anotadas por Pablo en 1 Corintios 10, 23 y 24. Él dice, todo me es lícito. Y algunos cristianos dicen, amén, yo puedo hacer lo que quiere. Ve, ahí está, todo me es lícito. Pero no todo conviene. Amén. Lo repite, todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así que antes de hacer algo, no deberías preguntarte, ¿puedo hacer esto? La respuesta lo más probable es que sí puedes hacerlo. Deberías preguntarte, ¿será conveniente que haga esto? ¿Será edificante tanto para mí como para mi familia, como para los hermanos en la iglesia, como para la gente fuera de la iglesia? Si participo en esto, pregúntese esas preguntas antes de participar en áreas grises quizás como el alcohol. Versículo 8 sigue,
Deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas. El problema aquí no es que le guste ganar dinero. ¿Quién no le gusta ganar dinero? ¿Quién no quería tener más platita en el banco? Todos debemos guardarnos de no amar al dinero más que a Dios, eso es cierto. Pero no hay problema en decir, Señor, si quieres agregar un 0 en mi cuenta de ahorros, no sería malo. No es pecado pensar así. Pero uno puede ser empresario y puede ser diácono. Uno puede dedicar su tiempo, una gran parte de su tiempo, a ganar su dinero y a la vez servir de diácono. Esto no está excluyendo a los que tienen que trabajar o los que les gusta trabajar o construir un negocio secular. El problema es cuando no le importa si tiene que ser deshonesto para ganarse unas luquitas, como decimos en Chile. No amadores de ganancias deshonestas. Muchas veces un diácono estará a cargo de la ofrenda, sea de contar la ofrenda o de depositarlo en el banco o de administrar quizás una ayuda para los necesitados. Vamos a decir, mire, tome por favor esta ofrenda, vaya a la familia que está en el hospital y dile que como iglesia queremos ayudar con esos gastos, etc. Tenemos que tener la confianza de que ese diácono va a entregar toda la plata que se le ha sido encargado. Que no va a decir, bueno, nadie se va a dar cuenta si un poquito que hay aquí al final lo necesito para la benzina. No, Dios dice con buen motivo, no amadores de ganancias deshonestas. Al fondo, y lo digo como mi opinión personal, como pastor, prefiero salir perdiendo plata en un negocio que salir ganando, pero que me acusen de ser deshonesto. Era un tema, cada vez que uno vende un auto o una casa, es un tema que tienes que decidir antes de que lleguen a comprarla. Porque van a preguntarte, ¿tiene algunas fallas? La respuesta chilena, no, está impecable. Perdón, creo que los chilenos reconocen que es así. No, ninguna falla, impecable. Y luego dicen cualquier otra cosa porque al fondo quieren que compres ese vehículo, esa casa al valor que ellos están pidiendo y no les importa si tienen que recibir su plata por medio de una mentira. No estoy acusando a los chilenos en general, pero algunos son amadores de ganancias deshonestas. El primer vehículo que compramos aquí, claro, el vendedor me dijo, no, ninguna falla, pero la primera lluvia tenía un sunroof que era hechizo, no era de la fábrica. Y la primera lluvia, después me siento y la silla estaba bien mojada. Había filtrado por ese sunroof y yo nunca encontré cómo repararlo. Lo arreglé con bolsitas, que si va a llover dejo una bolsita en el asiento y cuando entro saco la bolsita, siempre andaba con una toalla. Lo aguantamos. Cuando llegó el momento de venderlo, 7, 8 personas, no sé cuántas, vinieron a verla. ¿Tiene alguna falla? Fácilmente hubiera dicho, no, impecable. Pero a cada uno les dije, mire, tiene un problema. Cuando llueve, a veces pasa agua por esta instalación, a veces no, y era la verdad, pero a veces entra agua. Aún así, me dieron cada peso que yo pedía para el valor de el vehículo. Dios respeta, Dios premia los que confiamos en Él. Él cumple. Yo podría haber pensado, no, esto depende de mí, así que voy a decir una mentira, pero esto depende de Dios. Y si yo no hubiera sacado la plata que yo quería de ese auto, Dios igual iba a suplir para mis necesidades. Quizás en un año vamos a vender nuestra casa y me van a hacer la misma pregunta. Y yo ya tengo una lista de las fallas de la casa que les voy a compartir. Mire, aquí filtró hace 2 años. Creo que lo reparé, pero de verdad no lo sé. Bien podría ser que vuelva a suceder y esto es lo que sucedió. Acá, ahora mismo está filtrando. Creo que lo reparé, pero podría ser que vuelva a suceder. Téngalo en mente. Porque hay que ser honestos. Prefiero salir perdiendo plata que dañar el testimonio de mi Dios por algo que yo hice para ganar platita. Dios tiene toda la plata. Yo puedo depender de Él y no depender de mi mentira para suplir para mis necesidades. ¿Dónde estaba con mis notas? Esta cualificación se extiende a su comportamiento en el trabajo. Hace muchos años yo trabajé como secretaria para un abogado cuando aún estaba en el liceo y después en la universidad. Y yo estaba a cargo, una de mis responsabilidades era tomar las notas que el abogado había hecho acerca de los tiempos que había gastado trabajando por un cliente. Él anotara llamada telefónica y él ponía 10 minutos.
pero para la calculadora es mucho más fácil ponerlo en décimos. Así que, ¿qué voy a poner? 10 minutos. 0,6. No, ¿qué voy a decir ahí? No, ni 10 minutos no son 0,6. ¿Serían cuánto? ¿Verdad? Difícil. Así que yo sacaba el décimo y siempre lo redondeaba hacia arriba. 0,2, 0,25, etc. A mi parecer, no estaba engañando mucho, pero si yo pudiera regresar a ese momento, no lo haría. Voy a poner el momento preciso, hubiera por lo menos preguntado a mi jefe qué quieres que haga para que al fondo él sea el responsable del engaño si hay algún engaño. Pero no, yo lo tomé porque yo lo quería hacer y yo quería ayudar a mi jefe. No lo haría como pastor. Ahora lo que hago no lo hago como representante de un abogado, pero lo que hago lo hago como representante de Dios, aun si siguiera trabajando para ese abogado. Número 5, en versículo 9, las cualificaciones para estos diáconos: que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Si está tomando notas, no hay que anotar el versículo entero, se lo resumo de esta forma: obedecen lo que entienden. Hay misterios de la fe. Hay cosas en la Biblia que no vas a entender al 100%. Quizás las cosas que para ti son un misterio son distintas a las cosas que son un misterio para mí. Pero cuando la Biblia habla de los misterios de la fe, estamos hablando de verdades que Dios sabe, porque Dios lo sabe todo, que nosotros no entendemos o quizás no conocemos. En 1 Corintios 15, 51, Pablo dice esto: he aquí os digo un misterio. Algo que hasta este momento no han sabido ha sido un misterio, pero se lo voy a declarar aquí en la Biblia. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, en ese momento, mientras que la Biblia se iba escribiendo, habían menos misterios, porque uno podía leer, uno podía entender, pero, ¿sabe? Aún hay misterios. Aún hay preguntas que usted puede tomar 4 teólogos, todos quizás bautistas, y todos van a tener una opinión distinta, ¿verdad? Porque hay cosas que realmente no sabemos. Le podemos compartir nuestra opinión, lo que pensamos, lo que opinamos, lo que creemos, pero realmente no sabemos. Por eso, cuando la Biblia dice que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, debemos primero reconocer que hay algunos misterios de la fe. ¿Cómo puedo tener una conciencia limpia a pesar de los misterios de la fe? ¿Cómo puedo tener la confianza de haber obedecido a Dios si no siempre entiendo su voluntad? Y la respuesta es otra vez al obedecer lo que entendemos. Nadie lo entiende todo, pero debo obedecer lo que entiendo. Y así puedo tener una conciencia limpia. 1 de Timoteo 1:19, la Biblia dice: reteniendo la fe y buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. Ahí dice naufragaron, se perdieron el rumbo, porque abandonaron las dos cosas que nos mantienen en el camino correcto. No retuvieron la fe y la buena conciencia. Al decir la fe, estamos hablando, no creo, de mi convicción o la fe que yo deposito en Dios, sino que estamos hablando del conjunto de las creencias bíblicas, la fe cristiana, podríamos decir en ese sentido, reteniendo la fe, la doctrina bíblica y una buena conciencia. Si yo puedo mantener mi enfoque en eso, voy a hacer lo posible para entender la Biblia y creer la Biblia, y voy a hacer lo posible para obedecer la Biblia. Pero otra vez, volvemos a la idea: ¿qué pasa en un lugar donde no sé lo que debo hacer? Bueno, en ese caso, volvemos al principio de Romanos 14, versículo 23. Todo lo que no es de fe es pecado. Si tú no sabes si deberías hacer esto o no, mejor no lo hagas. Era un principio que mis padres me enseñaron a mí. Cuando ellos estaban fuera de la casa, tenían algunas reglas, expectativas que yo entendía. Pero si surgía una cosa y no me lo habían prohibido, pero tampoco me lo habían autorizado, mejor no lo hago. Vivimos en un mundo cuando el mundo dice: es mejor, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Creo que eso es una mentira en cuanto a la Biblia. El mundo dice: hazlo y luego pide perdón. Dios dice: si no sabes si deberías hacerlo, mejor no lo hagas. Pide permiso y no lo hagas hasta que tengas ese permiso. Y eso es la cualificación o la expectativa para los diáconos: que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Hay cosas que yo no entiendo, pero estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que no estoy desobedeciendo algo que no entiendo.
Muchos cristianos toman la actitud contraria a lo que la Biblia expresa en este versículo. Bueno, si la Biblia no lo condena claramente, no lo voy a hacer, dice. Perdón, si la Biblia no lo condena, lo puedo hacer. Pero el problema con eso es que ellos luego se ponen como el juez de la palabra de Dios. Ellos son los que deciden lo que la Biblia claramente condena y lo que no. Y por eso es que hoy día tenemos iglesias supuestamente cristianas quienes tienen a mujeres como pastores, quienes aprueban de matrimonios y hasta pastores homosexuales, quienes toleran el adulterio y la fornicación entre sus líderes. En vez de tener el misterio de la fe con limpia conciencia, declaran que todo es un misterio, así que haremos lo que mejor nos conviene. No, la Biblia está dada para algo. Y cuando la Biblia no claramente te da una respuesta, cuando el Espíritu Santo no claramente te da la respuesta, mejor no lo hagas. El diácono, tal como, bueno, en contraste al pastor más bien, el diácono no tiene que ser un súper estudioso, no tiene que ser un teólogo de la Biblia. No es malo estudiar la Biblia, pero el diácono tiene que obedecer lo que entiende e incluso lo que no entiende. Número 6, versículo 10. Estos también sean primero puestos a prueba. Aquí vemos la cualificación de primero puestos a prueba. Si Christine va a hacer una receta nueva para el almuerzo, típicamente solo la hace cuando estamos solo nosotros en casa. ¿Por qué? Porque quiere probar la receta antes de ofrecerlo a las visitas. Se avergonzaría si algo sale mal y justo están las visitas. Y eso es precisamente la idea que la Biblia expresa aquí. Probar algo antes de ponerlo en un uso más importante, más visible. Antes de comprar un vehículo, ¿qué haces? La sales a probar. ¿Por qué? Para ver si cumple con tus expectativas antes de comprometerte a comprar ese vehículo. Y de la misma forma, antes de poner a una persona en el oficio o misterio de diácono, vamos a ponerlo a prueba. Lo mismo es cierto para un pastor. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 2 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Un día me tocó predicar en otra iglesia y el pastor dijo: quiero que hables a los jóvenes de la pureza sexual y que les hables de 1 de Timoteo 5:22. Yo dije: pastor, no está hablando de la pureza sexual en 1 de Timoteo 5:22. ¿Puedo hablar de la pureza sexual desde este otro texto? En el contexto, no impongas con ligereza las manos a ninguno. No está hablando de relaciones entre hombres y mujeres, entre jóvenes. Está hablando de como pastor, no deberías poner las manos a ninguno que no ha sido primero puesto a prueba. No deberías decir: mire, este va a ser el diácono, este va a ser el siguiente pastor. No. Ni participes en pecados ajenos. Hay que conocer la vida de esa persona, porque si no, si los autorizas y ellos están viviendo en pecado, estás participando en sus pecados de alguna forma. Consérvate puro, protege tu testimonio. ¿Y cómo se hace? Siguiendo las instrucciones de la Biblia, primero puestos a prueba. Ahora, puestos a prueba no significa que tenemos un examen físico, que tienen que correr un kilómetro en tal tiempo y que tienen... No ese tipo de prueba. En lo práctico, poner un diácono antes de ponerlo como diácono, ponerlo a prueba, significa, no van a ser diáconos, esta es mi aplicación, mi perspectiva, no van a ser diáconos hasta primero ser miembros por un rato. Ese rato podría variar, pero creo que mínimo unos 6 meses sería bueno para que pudiéramos conocer su testimonio. ¿Cómo sabemos que realmente son honestos, sin doblez, no amadores de ganancias deshonestas, etcétera? Deben ser fieles a los cultos. Vamos a ver la fidelidad específicamente en el versículo 11. Pero si no podemos depender en que estarán para los cultos, no vamos a poder depender de que van a estar para las otras necesidades de la iglesia. Deben cumplir con lo que prometen. Si no han guardado su palabra, ¿por qué esperar que la van a guardar una vez que sean diáconos y tengan una posición de responsabilidad? Deben apoyar la visión y el objetivo de la iglesia. No querer dirigir la iglesia en una dirección contraria a la que actualmente lleva. Deben ser fieles con las responsabilidades que le han sido dadas. Y si no han tenido responsabilidades antes, normalmente es porque no es porque no han habido oportunidades para servicio, sino porque no se han ofrecido para ellas. Y si no se han ofrecido para las oportunidades de servicio que hay, ¿para qué considerarlo para otras oportunidades de servicio?
En ese caso hay oportunidades para servir con los niños, con la música, con la enseñanza. Cuando salimos a testificar, con el trabajo, con la limpieza, hay oportunidades para servir. Y si uno no ha servido con eso, lo más probable es que no ha sido puesto a prueba lo suficiente para ponerlo en el oficio de diácono. También recuerdo el principio de Lucas 16:10, donde Jesús dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si ha sido fiel con estos detalles, podemos confiarle con detalles mayores. Y el que en lo muy poco es injusto o infiel, también en lo más es injusto o infiel. No pienses, y tuve un pastor, un ex pastor, que había una familia que venía de vez en cuando nomás. Y venían quizás por un mes seguido y luego por 2 meses no los veíamos nunca. Y cada vez que venían, él pedía al hermano, al papá de la familia que orara. Y cada vez que venían encontraba algún lugar: oh, ¿quiere dirigir la música? ¿O puede ayudarle con la caja de audio, etcétera? Y le pregunté: pastor, ¿qué está pasando? Es que si yo le doy una responsabilidad, van a ser más fieles. Bueno, era la perspectiva de él, pero no es el principio que vemos en la Biblia. No se da la responsabilidad anticipando que sean fieles. Se busca la fidelidad y luego se entrega responsabilidad. Número 7, en versículo 10. Sean primero puestos a prueba y luego ejerzan el diaconado si fueren irreprensibles. Esta palabra irreprensibles no quiere decir que nadie jamás le haya acusado de algo, sino que nadie creería una acusación si fuese hecha. Vivimos en un mundo donde las acusaciones falsas pueden existir. Entiendo que no son muy comunes, pero pueden existir. Pero estamos hablando del testimonio en general en vez de una acusación específica. Esta palabra irreprensibles también lo vemos como un requisito para los pastores en versículo 2 y otra vez en Tito capítulo 1 versículos 6 al 7. Los únicos otros pasajes que incluyen esta palabra griega están en otras cartas de Pablo, así que es una palabra que solo Pablo ocupa. Al fondo, Dios quiere que todos seamos irreprensibles. En 1 Corintios 1, versículo 8, el cual, hablando de Jesucristo, también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hay un acusador de nuestros hermanos, Satanás, pero nosotros, si estamos en Cristo, somos irreprensibles. Él no tiene de qué acusarnos porque nuestros pecados han sido pagados. Otra vez en Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne, mediante la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. 3 palabras que al fondo son casi sinónimos: santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Algunos creen que un pastor o un diácono no debería ser descualificado si no hay evidencia irrefutable para comprobar una acusación. Y yo no sé si has escuchado testimonios en tu vida, pero yo podría por lo menos contar en todos los dedos en una mano de testimonios de personas que yo conozco personalmente, quienes me han contado de quizás ellos fueron víctimas de un pastor, o fue un buen amigo de ellos que fueron víctimas de un pastor, y llevaron esa acusación, ese ejemplo, ese caso a un líder de la iglesia, o quizás a sus padres si eran niños en ese momento, y los padres o los líderes de la iglesia dijeron: no digas nada, vas a destruir el testimonio del pastor y vas a destruir esta iglesia, al fondo mejor no digas nada. Y cuando empezaron a contar a algunas personas, ellos fueron acusados de ser mensajeros de Satanás que puro querían destruir la iglesia. Y es algo horrible que nace de un versículo que mal entiende. En 1 de Timoteo están ahí en capítulo 3, pero si quiere adelantarse al capítulo 5, versículo 19, dice ahí: contra un anciano no recibas acusación, sino ante 2 o 3 testigos. Y por lo tanto dicen: ¿dónde están tus testigos? Entienda por favor que un abusador no va a hacer su abuso delante de testigos. A veces hay mensajes de texto que pueden indicar algo. A veces hay otras evidencias, pero muchas veces no hay evidencias. Y por lo tanto dicen: ve, no podemos hacer nada con esto, así que cierra tu boca, solo vas a causar problemas. Pero malinterpretan lo que este versículo quiere decir. Los abusadores hoy día van a ser cuidadosos, nunca van a cometer sus delitos en frente de testigos. Demasiados pastores, en mi experiencia, en mi conocimiento, incluso diáconos, han abusado de su posición y han continuado en su abuso de otros porque la iglesia no quería removerlos por falta de evidencia.
No va a ser así mientras yo sea el pastor de esta iglesia. Este requisito de irreprensibles no significa que tiene que haber suficiente evidencia para condenarlos en el corte. Es que fueron acusados, pero se fue al tribunal y el tribunal declaró que son inocentes, así que pueden seguir en su oficio. No, por lo menos vamos a removernos los del oficio si hay evidencia para llevarlo al tribunal. Vamos a removerlos hasta que nosotros podamos investigar un poco. Pero la palabra realmente de irreprensibles no requiere una investigación. Está hablando del testimonio en general. ¿Esa acusación es creíble o no es creíble? Algunas personas me han contado de un pastor quizás conocido que ha sido encontrado en un vehículo con otra mujer. Bueno, es que no sabemos qué estaba pasando, así que no hay evidencia de nada. Pero hay la sospecha, y con la sospecha quizás ya no son irreprensibles. Si fuera la primera vez, ok, pastor, no es sabio que andes así. Pero si ya es la segunda o la tercera vez, estamos hablando de un patrón, de algo que está sucediendo en la vida de ese pastor o diácono, y ya no cumple con el requisito de irreprensibles. Espero que explico el punto. Este requisito no demanda evidencia concreta para acusar o remover a un pastor o un diácono. Si una acusación es creíble, o por las circunstancias de la ocasión, o más bien por el testimonio general del individuo, entonces debería ser removido de su cargo. Si existe la posibilidad de que la acusación sea cierta, debería ser removido de su oficio, al menos por un periodo, no porque queremos condenar al individuo, sino porque queremos proteger la integridad y el testimonio de la iglesia, además de proteger los individuos que están en la iglesia. Versículo 11. Y quizás he alargado suficiente el sermón, pero vamos a ver si podemos terminar. Versículo 11 dice, sus esposas asimismo sean honestas, y luego da, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Algunas traducciones tienen sus mujeres sean honestas, mujeres en vez de esposas. Algunas tienen las mujeres en vez de sus mujeres sean honestas. Y ambas traducciones son técnicamente correctas. El griego no distingue entre mujer y esposa. No sabemos al fondo si está diciendo las mujeres o las esposas, pero tampoco tiene un artículo antes de esta palabra. Así que no sabemos si debería ser las mujeres o esposas o sus mujeres esposas. ¿Qué importa todo esto? Bueno, el punto es que no podemos decir con total certeza si este versículo se refiere a requisitos para las esposas de los diáconos o si más bien son requisitos para las mujeres que van a servir como diáconos o más bien diaconisas. Voy a presentar los dos argumentos. Si se refiere a las esposas de los diáconos, entonces solo los varones pueden ser diáconos. El siguiente versículo apoya esta postura porque encontramos una frase que también vemos en versículo 2, que deben ser maridos de una sola esposa, tal como los pastores, maridos de una sola esposa. Eso, se entiende, excluye a las mujeres de ser pastor, y en este caso, si lo interpretamos así, también los excluye de ser diáconos. Si seguimos con esta interpretación de que se refiere a las esposas de los diáconos, entonces se entendería por qué es que los apóstoles en Hechos 6:6 dijeron a la congregación que buscasen varones de buen testimonio. La palabra griega ahí es específica para el varón en contraste a la mujer, no es ambigua. Todos los que fueron elegidos eran varones, apoyando esta postura. También podemos validar esta interpretación al entender que los sacerdotes en Levítico 21 tenían algunos requisitos más rigurosos. Primero tenían que ser varones, pero también tenían requisitos para sus esposas si iban a servir como sacerdotes. Ser esposa de un siervo de Dios, sea un pastor o un diácono, no es fácil. Uno tiene que sacrificarse. Y es bueno también tener ciertas cualidades antes de que el esposo entre a ocupar ese oficio. A la vez, el problema con esta interpretación, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué hay requisitos para las esposas de los diáconos y no las hay para las esposas de los pastores? Se entiende que el rol de la esposa de un pastor podría ser más exigente que la esposa de un diácono. Entonces quizás esta interpretación no cuadra. La otra interpretación no está hablando de las esposas de los diáconos, sino está hablando de las mujeres quienes sirven como diáconos. Voy a apoyar y luego voy a cuestionar esta perspectiva. Si lo vemos de esta forma,
Entonces un diácono puede ser un hombre o una mujer. Pero sí debemos recordar que una mujer debería seguir las instrucciones de Pablo para el ministerio de las mujeres. Estamos en 1 de Timoteo, si quiere atrasarse un capítulo, al capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Lo que Pablo está diciendo es que las mujeres no deberían ser los líderes de la iglesia. Pero el diaconado no estamos hablando de una posición de liderazgo, sino una posición de servicio. Si seguimos con esta interpretación, estamos hablando de las diaconisas. Se entendería que Febe, mencionado en Romanos 16, versículo 1, era una diaconisa. Algunas traducciones lo traducen de esa forma. Otras traducciones dicen sierva. ¿Por qué? Porque la palabra que es traducida sierva es diácono, diáconos, que es la misma palabra que tenemos para diáconos. Ambas traducciones son válidas. Ella podría haber sido una sierva que servía. Puede haber sido una sierva que fue reconocida como una diaconisa en la iglesia. No lo sé. Si seguimos con esta idea, se entendería que muchos de los requisitos que acabamos de estudiar para los diáconos son repetidos en versículo 11 para las diaconisas, porque estamos hablando del mismo oficio, tanto para varones como para mujeres. Ambos deben ser honestos, deben ser no calumniadores, dice para las mujeres, algo muy parecido al requisito de sin doblez para los varones. Deben ser sobrias, algo parecido a no dados a mucho vino, y deben ser fieles, algo parecido a primeros puestos a prueba. Así que ambas interpretaciones tienen validez. Personalmente, yo creo que este versículo se refiere a los requisitos para las diaconisas, aunque no estoy convencido. ¿Y cómo no estoy convencido? Voy a aplicar los principios de la Biblia para estos áreas grises, como podríamos llamarlos. ¿Cuáles principios? Todo es lícito, pero no todo conviene. Y lo que no es de fe es pecado. Y yo debo concluir la aplicación para la práctica de esta iglesia en este momento. Debo concluir que no vamos a llamar a nuestras hermanas quienes sirven en la iglesia como diaconisas. Podría causar confusión, podría causar división, podría causar problemas, entonces no veo que sea lo conveniente. Sin embargo, podemos reconocer que hay mujeres quienes sirven a la iglesia y podemos agradecerles por su servicio. Y eso es lo que prefiero, reconocer su servicio sin dar un título que no tan solo siembra confusión hoy día, sino que también podría ser no bíblico, no lo sé. Lo ideal por el momento, según mi parecer, sería quizás elegir un diácono, y si su esposa puede servir a la iglesia con él, reconocer el servicio de ambos, quizás incluso llamarlo nuestro equipo de diáconos, en vez de usar una palabra diaconisa que puede causar confusión y división. Seguimos en versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola esposa. Este también puede interpretarse de dos formas. Perdón que vamos a entrar en esto. Incluso se podría interpretar de tres formas. Puede ser que este requisito está excluyendo a los solteros. Puede ser que esté excluyendo a los divorciados y recasados. Y puede excluir a los que no han sido fieles a la esposa que tienen ahora. Personalmente, creo que un soltero joven está excluido por el resto de este versículo. Sigue diciendo que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Si es un soltero, no tiene hijos. Lo más probable es que todavía vive con sus padres, no tiene una casa que gobernar. Por lo tanto, creo que un soltero joven está excluido por el resto del versículo 12. Y versículo 5 nos explica el motivo de este requisito. ¿5? Sí, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si uno no ha sido puesto de prueba en cuidar su propia casa, ¿cómo vamos a poder confiarle con responsabilidades en la casa de Dios? Así que creo que los jóvenes solteros están excluidos por este versículo. También creo que un recién divorciado queda excluido por los otros requisitos que hemos visto, como honestos e irreprensibles. Cuando ocurre un divorcio, hay acusaciones que se lanzan de todos lados y es algo complicado generalmente. Por lo tanto, creo que un recién divorciado, para proteger el testimonio, debería ser excluido de este servicio en la iglesia. Pero uno que fue divorciado hace varios años y ha sido fiel a su esposa actual,
bien podría ser considerado, especialmente dado que estos son mencionados como lo que debe ser en vez de requisitos absolutos. Uno que no es fiel a su esposa, la tercera aplicación, que literalmente en el griego la palabra que encontramos aquí para maridos de una sola esposa, hombres de una sola mujer, es lo que está diciendo. Hombres que son fieles a la mujer que tienen ahora. Uno que no es fiel a su esposa actual definitivamente está excluido. No tan solo por este versículo, sino también por el primer requisito de ser honestos. Por lo tanto, yo concluyo, mi opinión, mi aplicación de este versículo no excluye a los divorciados y recasados, siempre y tanto cuando tengan un buen testimonio ahora en su vida. Servimos a un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Si tiene alguna duda, puedo seguir conversando ese tema después. Versículo 12 nos provee la última cualificación que vamos a estudiar. Y dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. La evaluación aquí no está en evaluar a los hijos y las casas, sino en cómo el individuo gobierne sus hijos y sus casas. Leí un comentario de una hija de un pastor que nos apoya y ella compartió algo que otra persona había dicho y dijo: oren por los hijos de sus pastores, porque ellos viven en una casa de vidrio, donde todos están examinando para criticar, para evaluar, donde ellos se sienten de que no pueden fallar, donde no pueden equivocarse, y es mucho para los hijos. La Biblia no está diciendo que deberíamos evaluar a los hijos, está diciendo que deberíamos evaluar a los padres de los hijos, si están gobernando bien o no. Los hijos del pastor ya están examinados meticulosamente y no queremos fingir que la Biblia aprueba esa idea. Uno puede ser buen padre y tener hijos rebeldes. Sucede. Uno puede ser mal padre y tener hijos quienes parecen ser ángeles en público. También sucede. No estamos evaluando a los hijos, estamos evaluando al individuo, en este caso el padre. Pero si podemos notar que el varón gobierna bien su hogar, cumple con este requisito. ¿Qué significa gobierne bien? Bueno, la Biblia no lo define aquí, aunque podemos encontrar muchos principios en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios 19:18 vemos que un padre debería corregir sus hijos cuando sea necesario. En Efesios 6:4 debería instruir o enseñar a sus hijos acerca del Señor. Debería también poner el ejemplo en su hogar, vivir una vida llena del Espíritu Santo, como vimos en Hechos 6 la semana pasada. También podríamos destacar algunos aspectos físicos. Si uno nunca aprendió cómo manejar sus finanzas, si siempre anda pidiendo créditos y endeudándose, entonces quizás no sería el mejor diácono porque le faltó madurarse en algunos aspectos administrativos. Algunos ahora quizás, como dije antes, están pensando que esta lista es muy exigente. ¿Estaremos colocando a este pobre diácono bajo un microscopio? Quizás piensa. Pero tenemos que recordar que esto es muy importante. Un diácono representa a la iglesia de una forma importante y por lo tanto debería ser examinado e incluso probado por la iglesia. No creo que sea necesario hacer esto de una forma formal, donde el diácono se va a sentar y todos vamos a hacerle un montón de preguntas de cualquier tema. No lo recomiendo. Pero creo que nosotros conocemos a los miembros de esta iglesia de tal forma que podemos comparar la vida de uno con esta lista de cualificaciones. A la vez, si alguno sabe algo acerca de un candidato y mi idea es seguir recibiendo nombres, algunos me han comentado algunos nombres, y la semana que viene proponer el nombre que yo creo que Dios quiera que sirva como diácono. Pero no vamos a tomar un voto ese domingo. Para dar oportunidad, si alguno tiene algo que decirme que quizás lo descualifique, por favor avísame. Yo no lo sé todo, yo no soy omnisciente como Dios. También tengo una amiga de mi juventud, ya no nos hemos visto en muchos años, y ella compartió que en una ocasión ella estaba viviendo con un esposo muy abusivo. Y estaban asistiendo a una iglesia y cuando empezaron a ir a la iglesia ella pensó: oh, por fin Dios va a cambiar la vida de mi esposo. Pero luego se sorprendió cuando después de estar ahí unos 6 meses en una iglesia pequeña, no tenían un pastor, y la iglesia dijo: queremos que tu esposo sea el pastor. Y ella dijo: pero ¿cómo? Si él no vive una vida llena del Espíritu Santo, si ustedes solo supieran lo que está sucediendo en mi hogar, etc. Y al fondo, bueno, él regresó a la casa y le dijo: si tú les cuentas algo, ya sabes lo que te va a pasar. Y ella tenía que tomar una decisión: ¿digo algo o no digo nada?
y al final decidió, si digo algo, nadie me va a creer, así que mejor no digo nada. Por favor, hay que decir lo que hay que decir. Venga a mí, y yo no creo nada simplemente porque alguien me lo dijo, pero le aseguro que yo investigo lo que hay que investigar. Y si me avisan algo, por lo menos tengo mi antena en alerta para ver si eso podría ser verdad. Por favor, hable conmigo en confianza. Si de verdad existe alguna situación, sea entre dos personas aquí en la iglesia, o sea con alguien aquí y alguien afuera de la iglesia, tenga la confianza de que voy a actuar en toda confidencialidad. Si ustedes me dicen, pero no digas a nadie que yo dije esto, se lo prometo, no lo voy a decir a nadie sin tu permiso. Por favor, si hay algo que hay que contar, cuéntelo, para no estar poniendo a personas en posiciones de liderazgo o de representación de la iglesia que no deben estar ahí. Y no tan solo si yo no menciono el nombre de la persona que quizás está causando problemas, eso no quiere decir, entonces mejor no digo nada porque no lo están considerando para diácono. Si hay que decir algo, hay que decir algo. Y tenga la confianza, por favor, de venir a mí. No quiero ser culpable de albergar a abusadores simplemente porque alguien tenía miedo de decir algo. A la vez, como dije, si alguno sabe algo acerca de un candidato, por favor avísame para poder investigarlo, en vez de colocar a alguien solo porque a mí me parece bien. Esto lo digo también a los familiares del nombre que vamos a proponer. Escuché el testimonio que acabo de compartir. Y al fondo esta lista de cualificaciones son recomendaciones para cada uno de nosotros. Tal vez tú dices, yo no voy a ser diácono. Eso no quiere decir que Dios no quiere que también seas irreprensible, honesto, sin doblez, no amador de ganancia deshonesta, etc. Estas expectativas para un diácono también son recomendaciones para nuestras vidas. Amén. Sí. Todos deberíamos anhelar servir a Dios de una forma más visible, aun si no sea como pastor y diácono. Deberíamos anhelar hacer algo más para Él. Él dice, necesito un vaso santo y limpio, y aquí está una definición de un vaso santo y limpio. Así que tome la lista, repásalo en casa quizás, y vea si tu vida refleja la vida de un siervo quien Dios puede usar. Señor Padre, gracias por tu palabra. Señor. Gracias por enseñarnos por medio de ella y gracias por esta oportunidad que tenemos como iglesia para crecer, quizás al incorporar a un diácono o más quizás, e incluso seguir agregando a esta iglesia. Señor, sigue edificándonos, sigue haciendo de nosotros todo lo que usted quiere que seamos. Denos sabiduría para entender tu voluntad, para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Amén. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted. Podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa. Tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor.
Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa, puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.